A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. El duque Leofric, noble inglés, era dueño de grandes extensiones de tierra. Y también se creía dueño de la vida de los seres humanos que allí habitaban. El noble lo tenía todo: tierras, castillos, aguas, dinero, praderas, sembrados, y quería más. Por eso decidió aumentar los impuestos. Pero mientras él tenía más y más, la gente tenía menos y menos, y la situación se hizo insostenible. Y el duque, además de todo lo que tenía algo que nunca había sospechado. Tenía una esposa valiente y solidaria, sensible e inteligente, que comprendía las necesidades de los más pobres. Entonces se enfrentó a su esposo y le dijo: Nuestra riqueza la debemos a los pobres de esta tierra. Nuestros castillos y los lujos son producto de su trabajo. Nuestro bienestar se explica por su dolor y su sacrificio. El conde Leofric intentó acallarla, pero ella se mantuvo firme y le exigió que bajara los impuestos para proteger a los pobres. El conde, burlón, le dijo que solo lo haría si ella fuera capaz de pasearse desnuda por el pueblo. En aquella época, inclusive en la actual, tal osadía era impensable de manera absoluta. Pero la sorpresa del conde lo dejó paralizado cuando ella aceptó, y de paso le recordó su compromiso. Está bien, lo haré. Pasearé desnuda por el pueblo y tú eliminarás los nuevos impuestos. Yo cumpliré mi palabra y tú la tuya. Ella se llamaba Lady Godiva y convocó al pueblo. Todos estuvieron de acuerdo en no salir a la calle y encerrar las puertas y ventanas para no verla, para que pudiera pasear desnuda. Y en efecto lo hizo. Desnuda, montada en un caballo blanco, recorrió las calles mientras todos permanecían encerrados. Su esposo tuvo que reconocer la victoria de aquel pueblo respetuoso y de aquella mujer valerosa, y se vio obligado a rebajar los impuestos. Para orgullo de los humanos y de aquella mujer en particular, esto sucedió un día como hoy, 31 de mayo del año 1040. Las principales noticias del día. Titulares. El trámite para extraditar a Rafael Correa pasa a la Cancillería. La justicia anula lo actuado por la comisión ad hoc y dispone la creación de una nueva. El gobierno espera ya no tener que recurrir al financiamiento de los multilaterales una vez que concluye el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se prolongan reuniones con el acuerdo comercial con México. En novedades legales, nueva prórroga para la presentación de estados financieros. En salud, ¿por qué los adolescentes se hacen heridas y cortes? En el segmento de opinión, no duplicar funciones y trabajar por el país. En política internacional, Colombia, una visión. Los editoriales serán de Monseñor Julio Parrilla, Tierra Sagrada. Simón Espinosa, Cartas a Moisés. Ramiro Ruiz, el informe del presidente. José Hernández, Seguridad, las puntadas que le faltan al presidente. El plop de la noticia. Noticias del día. El trámite para extraditar a Rafael Correa pasa a la Cancillería. La Corte Nacional de Justicia envió el viernes a la Cancillería el expediente con la solicitud de extradición
del expresidente Rafael Correa, condenado en 2020 a 8 años de cárcel por cohecho y quien se encuentra en Bélgica, donde obtuvo, según su defensa, asilo político. El proceso de solicitud de extradición del exmandatario se inició el 21 de abril, según anunció un día después el entonces presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela. 10 jueces del alto tribunal ratificaron la decisión, que supone un paso más encaminado a que el mandatario cumpla los 8 años de prisión y 25 de inhabilitación política. No pudo postularse para las elecciones de 2021, a los que fue condenado en una sentencia en firme dictada por la justicia ecuatoriana en septiembre de 2020. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador, encabezado por Juan Carlos Holguín, deberá ahora tramitar la reclamación judicial ante el gobierno belga conforme al convenio de extradición ratificado con ese país en 1887, además de la legislación y los tratados internacionales posteriores sobre esta materia. La justicia anula lo actuado por la comisión ad hoc y dispone la creación de una nueva. Un fallo judicial emitido este 27 de mayo del 2022 dispone al Pleno de la Asamblea Nacional que se abstenga de conocer, tratar y resolver el informe emitido por la Comisión Pluripartidista ad hoc, que recomienda la destitución de la presidenta Guadalupe Llori. La Unidad Judicial Penal con sede en Quitumbe aceptó las medidas cautelares que fueron solicitadas por el jefe del bloque de Pachacutic, Salvador Quispe, la asambleísta Sofía Sánchez y el coordinador del movimiento, Marlon Santi. El reclamo es que la comisión investigadora fue creada sin respetar el derecho de decisión democrática del Movimiento de Unidad Plurinacional Pachacutic, que forma una bancada legislativa. La nueva mayoría escogió a Peter Calo, que junto con otros 6 legisladores se alejaron de la línea orgánica de Pachacutic. La bancada asegura que no postularon a ningún delegado o delegada para integrar esta instancia, que se completó con Pedro Zapata, Partido Social Cristiano, Pamela Aguirre, de UNES, Lucía Plasencia, de Izquierda Democrática, y el independiente John Vinuesa. La decisión judicial señala que en una nueva convocatoria que haga Llori, el Pleno de la Asamblea deberá tratar la conformación de una nueva comisión ad hoc que respete lo que establece la Comisión y la Ley Orgánica de la Función Legislativa. El gobierno espera ya no tener que recurrir al financiamiento de los organismos multilaterales una vez que concluya el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El penúltimo desembolso, que es el cuarto que el Fondo Monetario Internacional tenía pendiente con Ecuador tras el acuerdo suscrito el año pasado con el gobierno, llegará el mes próximo, así lo señaló el presidente de la República, Guillermo Lasso, aunque no precisó la fecha. Asciende a unos $1.000 millones y en el final serán unos 700 millones que está previsto para diciembre del 2022. Lasso explica que no se han hecho compromisos adicionales a los ya negociados. No hay más compromiso que no sea el manejo ordenado de las cifras fiscales. No hay ninguna reforma estructural pendiente, expresó el mandatario. Una vez que concluya el acuerdo con este organismo en diciembre del 2022, el régimen de Lasso espera ya no tener que depender de los créditos de los multilaterales para tener el equilibrio fiscal en el país. Se está manejando de una manera ordenada las finanzas públicas para llegar a un déficit de unos 2.000 millones, es decir, un 2% del Producto Interno Bruto ecuatoriano hasta fines de año. El precio del petróleo sigue alto y eso nos puede ayudar incluso a que sea menor, y luego con el incremento de la producción petrolera, el crecimiento económico que ya se ve con los resultados de la recaudación tributaria, que son superiores a los del año anterior y a lo que originalmente presupuestado. Prevemos una sostenibilidad con esto en las finanzas públicas sin necesidad de recurrir al crédito de los multilaterales, dijo el mandatario Guillermo Lasso. Se prolongan reuniones por acuerdo comercial con México.
Hasta el pasado viernes 27 de mayo no hubo un pronunciamiento del gobierno de Ecuador sobre los resultados de la última ronda de negociación para concretar un acuerdo comercial técnico con México, cuya definición se ha estrampado por la posición de ciertos sectores productivos del país norteamericano sobre el potencial ingreso de productos ecuatorianos como el camarón y el banano. Según han comunicado el Ministerio de Producción, próximamente se comunicarán oficialmente los detalles de las reuniones que arrancaron el 23 de mayo en Quito. Inicialmente el objetivo era llegar a un acuerdo técnico. Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano, Arcobanec, quien participó en estas citas, contó que la posición de los sectores bananero y camaronero mexicanos sigue siendo la misma. Ellos quieren proteger su industria y están pidiendo la exclusión. Las industrias bananera y camaronera ecuatoriana, agregó Salazar, ven el acuerdo con México como un paso más para acceder a la Alianza del Pacífico y una oportunidad para afianzar su imagen ante sus mercados estrella como China, Estados Unidos, la Unión Europea. Desde el sector camaronero nacional se espera que se garantice el acceso al mercado mexicano a la oferta exportable del Ecuador para reducir la diferencia de la balanza comercial. Novedades legales a cargo del estudio jurídico Naranjo Martínez. Novedades legales. Nueva prórroga para la presentación de estados financieros mediante resolución número SCBS-INPAI-0004075 del 27 de mayo del 2022, la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, SCBS, dispuso una nueva prórroga al plazo previsto para la presentación de estados financieros hasta el 30 de junio del 2022. Anteriormente, la prórroga concedida vencía el 31 de mayo del 2022. Dentro del nuevo plazo, las sociedades deberán presentar la información de conformidad con el siguiente calendario. Noveno dígito del RUC de la sociedad. Fechas de presentación. Los dígitos 1, 2, 3 tienen fecha de presentación entre el 1 al 10 de junio del 2022. Los dígitos 4, 5, 6 y 7 desde el 11 de junio al 20 de junio. Y los dígitos, el noveno dígito si termina en 8, 9 o 0, desde el 21 de junio al 30 de junio del 2022. Estas han sido las novedades legales con el auspicio del estudio jurídico Naranjo Martínez y Subía. Parecería que cuando los hijos crecen e ingresan a la adolescencia, los padres empiezan a cuestionarse y a tener preocupación y alerta de muchos aspectos que son situaciones que pueden generar riesgos en los adolescentes. Por ejemplo, el consumo de alcohol, el consumo de drogas, el tabaco, en ocasiones también las relaciones sexuales a muy temprana edad. Son señales de alerta que a los padres les ponen mucho más atentos frente a este acompañamiento que van realizando con sus hijos adolescentes. Pero hay ciertas condiciones también que para un grupo de padres empiezan a ser preocupantes. A veces observan cambios en la conducta alimentaria de sus hijos y otras veces que parecería no ser tan frecuente, pero que vemos en las últimas décadas que la incidencia es cada vez mayor, es el hecho de que hay un grupo de adolescentes que empiezan a cortarse sus muñecas, a cortarse las piernas, a mostrar una sensación, digamos así, de canalizar su enojo, la rabia o de no saber autorregular sus emociones a través de estos cortes, que se los conoce con el nombre de cutting. Es una forma de autoagresiones que están ya consideradas dentro del manual de diagnóstico de las enfermedades o de las alteraciones mentales. ¿Y a qué hacemos referencia cuando hablamos de estas agresiones? Hacemos referencia a condiciones en las cuales los adolescentes, sobre todo entre los 13 años y los 16 años de edad, empiezan a lastimarse a sí mismos hasta el punto de sacarse sangre, ya sea cuando lastiman sus brazos, sus muñecas o también sus piernas. No es una condición específica de los varones o específica de las mujeres. La manifestación en la cual ambos grupos de género pueden demostrar este tipo de conductas es diferente. En las mujeres usualmente observamos conductas de cortes
que pueden ser con objetos cortopunzantes o también con sus uñas, lastimarse hasta que ellas observan la sangre. En cambio, en los varones suele darse más bien manifestaciones de golpes, de autoagresiones, de golpearse ellos mismos, de golpear, por ejemplo, la pared hasta lastimarse sus manos o de golpearse la cabeza, en definitiva, de autoinfligirse dolor. Pero ese dolor y esta manifestación de autoagresión hacia sí mismo puede estar vinculada, como les decía hace un momento, con situaciones en las cuales ellos están viviendo un estrés muy constante, muy elevado, situaciones de dificultades en su casa, en la intercomunicación con sus padres, en las relaciones con sus compañeros, lo que deriva entonces en este tipo de conductas. Conductas que no necesariamente pueden llegar al suicidio, pero que sí existe un porcentaje alto en la población de adolescentes que practican este tipo de conductas que puede hacerse crónico y que requiere indiscutiblemente una acción inmediata, una intervención que irá desde el punto de vista psicológico, pero también en ocasiones desde el punto de vista psiquiátrico. No siempre son condiciones que van a pasar, no siempre son condiciones que tenemos que pasarlas desapercibido. Los padres tienen que estar muy atentos frente a estas condiciones. Pero ¿qué hacer cuando un hijo tiene este tipo de conductas? Lo primero, lo fundamental y lo que se debería hacer en un primer momento es esa necesidad de escuchar al hijo. ¿Qué es lo que nos tiene que decir? Pero no escucharle desde el enojo, es decir, de mira cómo te estás lastimando, mira cómo se te está dañando tu cuerpo, tus brazos o tus manos, sino más bien de escucharle cuál es la necesidad que él tiene de realizar este tipo de acciones. Los adolescentes usualmente reportan que cuando ellos hacen este tipo de conductas, usualmente sienten un alivio. Son conductas inapropiadas, obviamente, para regular o para autorregular sus emociones. Pero miren ustedes que en el cerebro muchas veces la ira y el temor tienen un punto en común y es esa forma de expresar o de producir ciertos neurotransmisores que generan una liberación de ese estado de tensión máximo y una disminución de la tensión. Y ambas están vinculadas muy estrechamente. Entonces, eso implica que deberíamos encontrar los recursos que el adolescente está teniendo y aquellos que no ha desarrollado todavía para manejar este tipo de conductas. No siempre es sencillo cuando los adolescentes llegan a este punto, no siempre es sencillo que ellos abran los canales de comunicación con sus padres o con los adultos más cercanos a ellos, pero a veces sí lo hacen con sus compañeros, a veces lo hacen también con personas cercanas a la institución educativa de pronto, y tendrían que ser ellos los puentes a través de los cuales busquemos una intervención inmediata y busquemos un acompañamiento oportuno. La adolescencia no tiene por qué ser vivida como una etapa de crisis o como una etapa de conflicto o de tensión. Sabemos que es un momento de transición y es importante que los adultos ayudemos a transitar en ese periodo de tiempo. Nuestros adolescentes se están ajustando nuevamente ahora a esta nueva forma de vivir la realidad después del COVID. No ha terminado todavía la pandemia, pero aún así ellos están buscando formas de adaptarse. No siempre será sencillo. Para muchos de ellos estos 2 años de confinamiento les hicieron saltar desde la niñez a una etapa ya mayor de su adolescencia. Sí, experimentaron los cambios físicos, pero no desarrollaron todas las habilidades socioemocionales necesarias para vivir ese proceso. Y es ahora donde padres y educadores tenemos que estar pendientes para ayudarles a hacer esa transición. El desarrollo de habilidades sociales, el desarrollo de la autorregulación, del reconocer sus emociones y de canalizarlas apropiadamente pueden evitarnos este tipo de situaciones que son sumamente preocupantes y desestabilizan muchas veces una buena armonía familiar. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros semana a semana en Telesucesos. Hoy queremos hablar sobre la importancia de trabajar en equipo, empresa pública y sector privado. Pero al mismo tiempo mencionar la importancia de que el mundo público comporta bases de datos, trabajen de manera coordinada, optimicen los recursos. Hay un sistema integrado de cámaras que pertenece al 911 o al municipio de Quito, trabajar para que la Policía Nacional tenga acceso a él y no se dupliquen o tripliquen esfuerzos. Es hora de que en el país, un país en donde el eslogan es el país del encuentro,
al menos del mundo público, se encuentre, trabaje en equipo y optimice recursos. Estamos cerca de vivir también un proceso electoral en el área seccional. Vamos a elegir alcaldes, vamos a elegir prefectos, gobiernos seccionales como concejales, juntas parroquiales, y de pronto incluso va a venir una consulta popular. Pero nuevamente vemos declaraciones del Consejo Nacional Electoral de los problemas del padrón electoral. ¿Por qué no se cruzan los datos con el registro civil? ¿Por qué no hay un trabajo coordinado para dar de baja a las personas que fallecen, que viajan, y de esta manera depurar la información? Es hora también y de felicitar el hecho de que va a llevarse a cabo el censo de población y vivienda. Esto va a ser en el mes de noviembre, pero entre todo el aparataje estatal, utilicen los datos, crucen información. Vivimos en el siglo XXI, el siglo de la información, la era del conocimiento. ¿Por qué no hay integración de recursos y de datos? Así es que esto queremos que mediten, queremos que se avance, queremos que el gobierno, que acertadamente están trabajando en tener varios acuerdos comerciales con diferentes partes del mundo, también sea quien tenga las líneas claras. Dejemos de depender del Papá Estado. Todos nosotros nos comprometemos a trabajar como sector privado y así sacar el país adelante, generando empleo, generando seguridad, generando estabilidad para ahora y para el futuro. Gracias por estar con nosotros aquí en Enfoques y en el noticiero de Telesucesos. Nos vemos en una semana más. Global Hoy con Alan Carney. Por motivos personales estuve desde hace 10 días en Colombia y el día sábado 28, la víspera de las elecciones, escribí una serie de reflexiones sobre lo que pude observar y oír de parte de personas con las cuales mantuve contacto durante el viaje. Tal vez el denominador común más constante que logré establecer fue un generalizado desencanto con el establishment político de manera general y una desconfianza absoluta en que cualquier ganador pudiera ofrecer alternativas realistas de gobernabilidad de cara a las elecciones que debían celebrarse al día siguiente. Este rechazo era particularmente agudo con los partidos tradicionales, conservador y liberal, y con el uribismo, la fuerza política dominante durante los últimos años. El contraste de este pesimismo con la garra y el empuje individual que casi la totalidad de las personas que traté exhiben como marca de fábrica, como naturaleza, se me hizo por demás chocante. Rápidamente se hizo evidente la amplitud y extensión del rechazo que el gobierno había logrado generar en la población por razones distintas y variadas según el intérprete particular. El impacto de la pandemia en las desigualdades, la presencia de 2 millones de migrantes venezolanos, la corrupción, toda la información que apareció sobre abusos y hasta crímenes de lesa humanidad de gobiernos anteriores, en particular del de Uribe, el desempleo, la delincuencia, todos eran temas que se endilgaban al gobierno, cuyos niveles de aceptación se deterioraban por momentos. Al parecer, este escenario favoreció una polarización de las posiciones acompañada de la división del centro político que no tardó mucho en quedar fuera de juego. Cuando los países deciden que sus opciones de gobierno están en los extremos, el sentido racional de la democracia como espacio de negociación de las diferencias y de acuerdos mínimos no tarda en perderse en medio de una cada vez más cerrada y absoluta posicionamiento. Esa polarización que ha sido la tónica en los procesos políticos del continente, desde México a la Argentina, ha logrado partir a la sociedad colombiana en bandos irreconciliables que ven a los otros, a los que no comparten sus particulares fobias y odios, como a un enemigo al que se debe destruir. Curiosamente, todo este bando político llega a representar con las justas al 50% del total del electorado. El otro 50% está demasiado ocupado buscando resolver sus necesidades del día a día y el desinterés por lo político no puede ser más evidente.
Se me hizo claro que Federico Gutiérrez, el candidato del gobierno, había asumido todo el costo de la impopularidad del régimen sin beneficio de inventario, sin lograr crecer en las encuestas más allá del 22 o 23%. Petro, el candidato de la izquierda, también se había estancado en torno al 40% del voto, lo que volvía ilusoria su campaña para ganar en la primera vuelta y evitar un balotaje, pese a que los pronósticos lo favorecían de cara a un enfrentamiento con Gutiérrez. El restante 40% de los electores reales era una incógnita que empezó a despejarse en las últimas 2 semanas ante el crecimiento de Rodolfo Hernández, cómodamente ubicado en el andarivel populista como antisistema de derechas, que jugó al desgaste de Gutiérrez, captando parte de su votación y la del centro, sin hacer mucho ruido, proponiéndose como única opción realista para batir a Petro en la segunda vuelta. En principio, parecería que su cálculo podría funcionar ante la supuesta dificultad de Petro para crecer. Si se suma el voto de Hernández al de Gutiérrez, que en ningún escenario creíble iría a Petro, se llega a más del 50% de los votantes. Asumiendo que todo el resto de candidatos, incluidos los votos blancos, significan alrededor del 8%, Petro no tendría dónde encontrar los votos que le faltan para ganar la elección. La gran ventaja de Petro, el aparecer como el candidato antisistema único, queda eliminada ante el discurso de Hernández, de similares características y con la misma posibilidad de lanzarse al baratillo electoral populista que su contendor. No se harán esperar de lado y lado las denuncias de fraude electoral que en un momento de tanta polarización política, a lo único que puede llevar es a deslegitimarse a sí mismos, abriendo además un camino de ingobernabilidad para cualquier vencedor y a una senda de violencia de la cual Colombia tiene una larga y dolorosa historia. De igual manera, la estrategia de Petro de moderar su discurso para atraer al voto del centro y tranquilizar al sector empresarial, al parecer no le ha resultado. Y dadas las características de su rival, insistir en esa política de moderación más bien podría afectarlo en sus bases más radicales. Ante el muy probable próximo concurso de ofertas, ¿a cuál más populista? Petro volverá a su discurso radical en la búsqueda de movilizar a ese 50% de colombianos que no salieron a votar en estas elecciones de primera vuelta. En ese apático electorado estaría la única fuente de votos que lo podrían llevar a la victoria. Los partidos tradicionales con estructuras electorales potentes y organizadas serán sin duda decisivas para la segunda vuelta y en este ámbito también lleva ventaja Hernández al estar mucho más cercano al uribismo y a conservadores y liberales de la vieja guardia. Las ventajas de Petro se dan entre la población más joven en los temas de género, desigualdad, educación y empleo, pero para que tengan impacto deberá ser capaz de movilizarlos y convencerlos de ir a votar. Con apenas 3 semanas hasta la segunda vuelta, se trata de un camino cuesta arriba. En cualquier escenario, el próximo presidente se encontrará en una situación de extrema fragilidad al no contar con mayorías en el legislativo, quedando a expensas de negociaciones que por lo general resultan muy costosas, pues los indispensables aliados no suelen ser ni desinteresados ni generosos a la hora de hacerse pagar sus apoyos. Muy al margen de la política, durante el viaje pude ver a una gente que aún a pesar de sus problemas y dificultades, tiene la voluntad de resolverlos por su cuenta y por su esfuerzo sin buscar que le regalen nada. Se ve a una sociedad trabajadora, imaginativa y creadora, que valora la educación e invierte en ella. En el Museo de Oro de Bogotá,
Me conmovió y emocionó encontrar a decenas de alumnos de escuelas y colegios visitando al museo con sus profesores, conociendo desde niños sus raíces y su historia, bulliciosos y curiosos por saber, por entender los porqués de los mundos que los antecedieron. Un país con esa actitud hacia la cultura, con decenas de universidades y centros educativos, tiene a su alcance las herramientas para su progreso, aún a pesar del Estado. Como en tantas partes, la gente es mucho mejor que sus políticos. Muchas gracias. Editorial. Tierra Sagrada por Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. Parece que llega el momento de que los pájaros vuelen. Algunos ya se traspasaron las rejas de sus ventanas, otros empiezan a agitar sus plumajes a fin de alzar el vuelo. Para todo hay justificación y olvido. El horizonte se va llenando de pájaros de mal agüero que disfrutan de la libertad y entonan su lindo canto en la impunidad. Decía Émile Zola que nada es peor que el silencio. Quizá por ello, ahorita todo se airea y se normaliza, fruto de pactos evidentes y encubiertos. Con la oposición hay que llegar a acuerdos que poco significan a fin de dejar la calle limpia de amenazas y de barricadas. Los que están en el poder desean, lógicamente, terminar la legislatura, y a los aspirantes les interesa llegar cuanto antes a Carondelet, con o sin muerte cruzada. ¿Qué será? Lo de siempre, el triunfo de una democracia vendida antes de ser comprada. Una democracia que gobierne quien gobierne no cuaja. ¿Qué hacer? Muchos se lo preguntan, mientras respiran el aire purificado de su burbuja, espectadores privilegiados y ajenos al dolor del pueblo. Las élites respiran mientras su plata esté a buen recaudo, igual que los viejos romanos que seguían tocando la flauta mientras los pueblos germánicos estaban a la puerta de Roma. Sería fantástico que la solución de nuestros problemas dependiera de los cambios de gobierno y de los administradores de nuestro pecul. Y no menos fanático sería que el Mesías de turno llegara con el renovado entusiasmo, gritando de nuevo aquello de «Ecuador ya cambió». Lo más triste es que nuestros males son sistemáticos y tercos, amén de tóxicos. ¿Qué hacer? ¿Qué hay que empezar desde lo básico, desde la regeneración ética de la política, desde una clara opción por el valor del sistema democrático, desde una clara división de poderes, desde una eficaz economía social y solidaria y desde la recuperación de principios y valores fundamentales, la dignidad de las personas, de los pueblos y el bien común, tan vapuleados que en estos tiempos de sálvese quien pueda. Los pájaros salieron de la jaula por la puerta grande, mal augurio. Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. Cartas a Moisés, Simón Espinosa Cordero. Primera carta. Querido Mo, me cuentas que ya eres español y vives en Toledo. Felicitaciones. Pudiste probar que tu antepasado más lejano era Moisés Agurto, casado con Raquel Bermeo Aguirre, judíos sefarditas convertidos al catolicismo, es decir, marranos. Así se libraron de los rigores de la Inquisición española. Me pides que te escriba cómo anda Ecuador, que tan hospitalario se mostró con los judíos askenazis y que huían de la persecución de Hitler y que tanto bien hicieron, especialmente a la ciudad de Quito. Mo, el 24 de mayo celebramos 200 años de la independencia. ¿Te acuerdas del fervor con que cantábamos el himno nacional? ¿Recuerdas los balcones embanderados con el tricolor patrio y el bicolor quiteño? Recitábamos las coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre y que empezaban así. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Tan presto se va el placer como después de acordado, da dolor, como a nuestro parecer, cualquier tiempo pasado fue mejor.
¿Crees, querido Mo, que cualquier tiempo pasado fue mejor? Yo creo que sí. En sencillez de vida y ausencia del narcotráfico y sus regueros de sangre, crueldad, extorsión y muerte. El diablo en drones, patines y motocicletas. Aún creo que hoy es mejor que ayer por la ciencia y los derechos humanos, y será mucho mejor cuando los poderosos políticos de este mundo dejen libre el consumo de la cocaína. Tenemos un presidente de derechas, un señor Guillermo Lasso, self-made man, hecho a pulso de trabajo, dueño del Banco de Guayaquil, y que pujó 3 veces por ser presidente de Ecuador, y a la tercera llegó, bien vestido, católico al Opus Dei, un catolicismo estamental, profesional, perfecto, pero algo alejado del Jesús de Galilea y de su humildad. Va cambiando ministros sin explicarles por qué, y deja a su segundón que les comunique la mala noticia. No les agradece, trunca así proyectos e ilusiones. Arrogantillo banquero, nuestro peor enemigo son las mafias de la droga, como te dije, querido Mo, y el presidente no sabe cómo derrotarlas. ¿Lo saben acaso México, Colombia y los países infestados por esta maldición? Y aquí todos se quejan de que el presidente no logra con sus medidas vencer y extirpar este mal y sus raíces. Tal vez, querido Mo, el presidente debería consultar al pueblo el remedio. Unos 1000 grupos de 10 personas en toda clase y condición debatan durante una semana y den la solución. El presidente podrá decir, con este insumo a mi pregunta voy a hacer esto y esto, un programa integral detallado y con orden de prioridades para los próximos 50 años. Solo así se librará de un 20% de las críticas, pues todo el pueblo es necio y echa la culpa al otro. Te contaremos, o mejor te recordaré, el apólogo o cuento con sentido moral del sapo y el escorpión. Hallábase un sapo al borde del río Babahoyo, listo a cruzarlo hasta la otra orilla. Llegó en ese instante un tremendo escorpión. «Sapito», le dijo, «no seas malito, súbeme a tu verde espalda y llévame a la otra orilla». El sapo, por ser del Opus Dei, hacía buenas obras. Le dijo, «pues, arriba hermano», y lo llevó a la otra orilla. El escorpión lo picó y se fue contento. ¿Qué hubiera pasado, Mo, si el escorpión lo picaba cuando el sapo nadaba en la mitad del río Babahoyo? Ambos habrían muerto, el uno envenenado, el otro ahogado. No piquemos a don Guillermo y lo mandemos al otro mundo, al cielo de su Banco de Guayaquil, porque, pese a todo, es lo mejorcito que tenemos. Conviene, pues, mi querido Mo, que tengamos paciencia y colaboremos con el presidente sin dejar de amonestarlo. No vaya a ser que los escorpiones suban al poder y nos maten y rematen una y otra vez. Saluda a Esther, tu esposa, y ora por tu patria en la gran catedral de Toledo. Abrazos tuyo, Simeón, el santo anciano. Simón Espinosa Cordero. El informe del presidente, artículo de Ramiro Ruiz. El informe del presidente Guillermo Lasso se caracterizó por su tono tranquilo y seguro. Canceló el insulto, la burla o la ironía. Concentró el informe del trabajo que ha hecho en el primer año de su gobierno. Destacó la vacunación. Ecuador fue uno de los países con mayores índices de vacunación. Asimismo, anunció sobre el ordenamiento de las finanzas, reducción del déficit fiscal en casi 5.000 millones de dólares, reducción de la pobreza extrema del 15.45% al 10.5%, crecimiento económico del 4.3%, inversión privada comprometida por 5.000 millones. El trabajo de un año está en el andarivel correcto. Sin embargo, hace falta resolver los problemas latentes. Sabemos que nunca será suficiente el esfuerzo. Sin el brillo necesario, el país seguirá en el casillero del subdesarrollo. Está a la vista corregir la estructura del Estado y priorizar el gasto público en las áreas que suman valor incorporado a los ciudadanos como la salud, educación y seguridad. Eliminar los gastos innecesarios. En la misma zona financiera, el gobierno requiere investigar la calidad en el gasto público, atacar a la corrupción sin cortesías. Otro pendiente es superar algunos mitos. Así, por ejemplo, el dominante gasto público impulsa la economía, pero este espejismo
llevó al país a precipitar el sobreendeudamiento y el ajuste fiscal. La inversión pública abastece una base de servicios para la actividad privada, pero no sostiene el crecimiento. Es más sustancial la innovación y la inversión privada, principios fundamentales de desarrollo razonable. Está en la agenda la generación de empleo adecuado, la lucha contra la desnutrición infantil, la facilidad para hacer negocios. Además, todavía no se percibe un progreso en la competitividad. Una de las correcciones urgentes es la disminución del tamaño del gobierno que funciona junto a la corrupción. Por supuesto, mejorar de la eficiencia del Estado y afrontar la primera función, que es garantizar la vida, la propiedad y la libertad. Lasso no reclama de la oposición, tampoco solicita apoyo de los ciudadanos, sino una actitud para que lo dejen gobernar. Pidió tiempo para mostrar resultados. No es posible dejar a un lado el pensamiento y la conducta de dirigentes políticos y ciertos sectores de la sociedad. Al presidente Lasso le demandan la solución de todos los problemas. El país carga contrariedades gracias a la obra del populismo codicioso. El presidente no es un mago. Tampoco los países necesitan magos. Solo una mente práctica, libre de ideologías partidistas y libre de las ataduras de la influencia de políticos patriarcas de la componenda del siglo XXI. Los enemigos del país siguen presentes, y ahí está el sistema educativo copiado de España, Argentina y Venezuela, el sistema de salud enredado en la burocracia corrupta. Vive campante y con buena salud la deuda del gobierno al IES. Otro enemigo peligroso es la minería ilegal y el contrabando unidos con el narcotráfico, el lavado y la violencia. Los medios de comunicación critican y exigen, corrigen y buscan el papel de asesores, lo que no es correcto. Hasta se prestan para el desprestigio. Crean una imagen de un presidente que no cumple la agenda que propuso en la campaña. El camino imparcial es formar una conciencia de unidad nacional, el diálogo y el trabajar en un propósito común como la defensa de la democracia, la honestidad y la lucha contra el subdesarrollo económico, cultural, mental y una extinción del odio, los prejuicios políticos y étnicos. Lo tenemos junto a nosotros al populismo, a la apolítica clientelista que necesita disponer de cuotas burocráticas en los engranajes del Estado. Para el populismo, la política es un ejercicio para conquistar y mantener el poder mediante juegos y manipulaciones. El poder, en su caso, no es medio, sino un fin en sí mismo. Le convienen los monopolios estatales y la propia obesidad burocrática. Por eso, odian la propiedad privada, al empresario y a la empresa. Aman al Estado como un padre supremo. Por estas razones y otras más, el populismo es el enemigo más peligroso que tiene el país. Artículo de Ramiro Ruiz. Seguridad, las puntadas que faltan al presidente. José Hernández, 4 Pelagatos. La partitura sobre la seguridad que tocaron este viernes 27 el presidente Guillermo Lasso y su ministro del Interior Patricio Carrillo se antoja acertada para el momento aciago que atraviesa el país. Lo hicieron en Guayaquil, en el Coliseo Voltaire Paladines, con motivo de la graduación de 446 nuevos policías que se sumaron a los 300 que ya ingresaron el día anterior en Quito. Ellos hacen parte de un plan para sumar, en los 3 años que le restan, 30.000 policías a los 52.000 que ya existen. Solo hicieron falta algunas puntadas políticas para que el país vislumbre un primer esfuerzo integral en un tema tan complejo. 5 elementos lo confirman. La seguridad es una prioridad para el gobierno. El presidente saca las conclusiones de la angustia ciudadana, particularmente presente en Guayas y en Esmeraldas, que plasman los sondeos. La inseguridad es hoy, por encima del desempleo y la crisis económica, la primera preocupación de la ciudadanía. Ante esa urgencia, Lasso dibujó la disyuntiva ser permisivo o enfrentar las pandillas de delincuentes y refrendó su decisión, enfrentarlos
y recuperar el territorio que los anteriores gobiernos les cedieron graciosamente. En las cárceles y en las calles, Lasso habló de tomar todas las decisiones necesarias dentro de una estrategia de guerra contra el AMPA. La inseguridad no debe ser explotada políticamente. Ese es el mensaje que el presidente envió a las bancadas de la Asamblea Nacional y a sus líderes. Con la seguridad, dijo en su discurso, no se juega. Ese problema no debe ser parte de la campaña política que se avecina. Según dijo, gobierno y asamblea deben trabajar en forma coordinada por encima de las diferencias políticas para impulsar leyes que permitan a la fuerza pública operar efectiva y adecuadamente. La sociedad debe unirse. El presidente la convocó a hacerlo y dijo que el gobierno liderará ese proceso, que en él deben participar los 221 municipios, las prefecturas, la sociedad civil, la prensa, la academia. En ese punto ratificó que no se debe politizar el tema y que hacerlo es una señal de irresponsabilidad con el país. Se entiende que el Estado fortalecerá a las Fuerzas Armadas y a la policía. Las entrenará, capacitará, equipará en armas, tecnología y herramientas de investigación e inteligencia. La prensa es parte de la solución, no del problema. El presidente no fue explícito en este punto, pero está claro en su mensaje la zozobra que causan en Carondelet, las críticas justificadas y sobre todo el populismo periodístico que destilan algunos reporteros. El enemigo, dijo Lasso, no es el gobierno, el enemigo son los delincuentes. Salvar a niños y jóvenes drogadictos. El presidente habló de niños de 9 años y de jóvenes de 15 y 16 años que ya sufren problemas de drogadicción y cuyas familias de escasos recursos no saben qué hacer. Una desgracia agravada por la falta de empleo y por la carencia de centros públicos para atender a esos niños y a esos jóvenes. No dijo específicamente qué piensa hacer en este caso. ¿Qué puntadas faltaron? Las de siempre. No basta convocar a la sociedad para unirse o llamar a las bancadas y a sus líderes políticos para no politizar el tema. Si el gobierno, como es obvio, lidera esta cruzada, tiene que definir el plan de seguridad. Solo así, como dijo el ministro Carrillo, se podrá optimizar recursos, ser más eficiente en las acciones y más efectivo en los resultados en la lucha contra la delincuencia. Conceptualmente, el gobierno sabe, y el ministro lo recordó, que debe generar consensos mínimos y unificar propósitos con los gobiernos autónomos seccionales, con la ciudadanía y con la academia. Y solo esa visión integral, conceptual y operativa garantiza que las instituciones puedan intervenir al unísono y en forma estratégica. Eso es una política de Estado. En su discurso, el ministro del Interior habló, y ese es un ejemplo, de cómo los gobiernos autónomos descentralizados son decisivos en la creación y en la coordinación de los consejos locales de seguridad. Se entiende que la convocatoria para que el país luche unido por la seguridad debe traducirse en mecanismos concretos que puedan ser concertados entre las instituciones y operados por la fuerza pública con gobernaciones, gobiernos locales y prefecturas. Ese es el proceso real que debe liderar el presidente, y esa tarea implica acuerdos conceptuales, políticos y operativos que deben quedar registrados en fotos y videos para que el país sepa que elegidos y autoridades marchan unidos en el mismo terreno. Solo así, la lucha por la seguridad dejará de ser una promesa retórica, en general, y populista, en los casos como el de Cynthia Viteri en Guayaquil, y se convertirá en un bien público sin bandera partidista y con apoyo ciudadano. José Hernández, 4 Pelagatos. El blog de la noticia con Andrés Castillo.
Hola, buenos días. Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el blog de la noticia, martes, segundo día de la semana. Que sigan sus actividades como hasta ahora. Estamos aquí en la Plaza Grande, de espaldas al Monumento a la Libertad, que dicho sea de paso, no lo terminaron para el 24 de mayo, demostrando una vez más esa falta del sentido de la oportunidad que tiene el municipio de Quito. Mientras por un lado acaban el mural del Pikachu, el Monumento a la Libertad. Esperen nomás, porque es el Monumento a la Libertad. Pues entonces no pasa nada. Allá más bien la gente se va a ir a tomar fotos allá y no acá. Pero bueno, aparte de eso, hoy día quiero conversar con ustedes con respecto al tema que el otro día salió en el portal 4 Pelagatos, que decía: ¿quién le da un estate quieto a Yunda? Yunda ya se envalentona, Yunda ya dice que va primero en las encuestas, Yunda dice que va a ganar, que les va a dar una paliza a los quiteños de bien y que él va primero en las encuestas. Y la única forma, supuestamente, además del ganarle en las urnas, es que podamos continuar con todos los procesos judiciales que tiene el señor tanto en el contencioso electoral como los procesos penales que tiene ahí dormiditos y guardados. Los procesos penales han hecho recusación del recusador, y todavía no tenemos a ciencia cierta una fecha para continuar con la audiencia de juzgamiento del tema de las pruebas COVID, pruebas que, dicho sea de paso, se evidenciaron que no cumplieron con el objetivo de salvar la vida de la gente. Y segundo, cuando hablamos del tema de la suspensión de los derechos políticos de Yunda. Alguna vez a una de mis buenas amigas que también hace política, yo le decía: ¿por qué no continuamos los procesos en el contencioso electoral? Y me dijo: yo quisiera que a Yunda se le ganen las urnas. Sí, yo también quisiera que a Yunda se le ganen las urnas. Pero como tiene una caja de resonancia enorme, que son los medios de comunicación que él tiene, obviamente él vende la idea de que va adelante, de que va a ganar, que está puntual, de que está puntuando, perdón. Pero alguien que tiene que intervenir en ese tema de la suspensión de los derechos políticos por infracción electoral es justamente el señor doctor Guarderas, actual alcalde de Quito. Cuidado, doctor Guarderas comienza a transar con Yunda, a decir: yo no te sigo el proceso para quitarte los derechos políticos, y si tú eres alcalde quedarás calladito de cualquier cosita que me haya estado resbalando en mi administración. Cuidado ese trueque, no les vamos a permitir. Vamos a estar ojo al Cristo para que no hagan ese cambalache que puede hacer muchísimo daño a la ciudad de Quito. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el blog de la noticia. Hasta mañana, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Síganos en nuestras redes sociales: Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Hasta mañana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.